Y chicos, yo soy Emiliocrack y estamos en un nuevo video personal y hoy vamos a estar jugando Pizzeria Simulator. Y como pueden ver, ya estamos aquí en el juego, así que vamos a crear nuestra pizza. Yo le quiero poner pepperoni, vamos a ponerle, ¿esto qué es? Salchicha, champiñones, no, cebollas, no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No. Pepperoni y salchichas. Así me gusta la pizza. Go to Pizzeria. Ok. Los controles deben ser los mismos para comprar las pizzas. Estos niños les gusta mucho la pizza. Les estoy dando pizzas enteras que no se llenan. Para ti, pero también déjale a los niños, ¿no crees? Los niños necesitan más pizza que tú. Sé que tú eres un oso que come pizza, pero tampoco te pases. Deja que los niños coman pizza. Ya, pero párale. Saludos. Hola, José. Saluda a YouTube, José. Joel, me equivoco. No tengo mucho tiempo para leer. Joel. ¡Ah! Ya pues, Alfredo. Párale, Alfredo. Ya. Alfredo. Saludos desde Argentina, amigo. A ver, vamos a llevar a este Alfredo por acá. Vete, Alfredo, vete. Toma, niños, toma, pizza. Ja, te engañé, Alfredo. Pizza. Toma, niño, pizza. Hay mucha pizza. Déjame darle pizza a ese niño. Ya, toma, pizza. Vete por acá, Alfredo. Voy a lanzar pizzas por acá. Pizza. Toma, Alfredo, aquí hay una pizza. Ya, pizza. Dale, perfecto, le di una pizza. Vete por acá. Pizza. Ahí está. Son las 4. Oh no. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! Gracias. ¡Ayuda! ¡Qué miedo! Por favor, que no me metan un jumpscare. ¡Oh no! Circus, baby. Hola, Circus, baby. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Andas de pana? ¿Sí? Sé que te quemaste, pero... Bueno, creo que no te quemaste. Bueno, sé que estás destruida, pero... Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. Tengo miedo. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1.
activa. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Qué bueno. Tengo miedo. Estoy viendo si reacciona. Porque van poniendo sonidos y tengo que anotar aquí si reacciona con los sonidos. Document results. No reacciona. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Oh no, acabo de hablar. Oh no, moví sus ojos. It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now. Ya terminó ese anuncio, así que bueno, dice de comprar ítem, hay que darle aquí. Y para ponerlo, solo hay que darle aquí. Me voy a hacer un leche con chocolate. Ah, está bien. Y estoy listo, eso está muy fácil recordar eso, ¿verdad? Día 1, $0. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. Escenario sí o sí, porque sin escenario no es Final Fantasy. Para limpiar $100. Una piscina de patos. ¿Y este qué? Esta es una distracción del FNAF CN. Otra distracción. Este es el que mató en el juego a Freddy. Me mató Freddy. Que me dice, si yo recibo un jumpscare, tú también recibes un jumpscare. Me mató.
notas? Globos. Globos. Ok, ¿qué es esto? Ok, me acabo de dar cuenta que existía esto. Y ahora no sé qué hacer. Ok, ya estoy. ¿Está? Con el WSD me muevo, ¿no? Sí, ok. A ver, playtest. Vamos a romper la espalda al Helpy. ¿Cómo me tengo que aplastar? Ese mismo sonido me haces para atraer a los animatrónicos Helpy. Bueno, otra vez quiero probar de nuevo. Quiero jugar de nuevo. Ya. ¡Gané! ¡Qué fácil! Otra vez, otra vez. Otra vez, otra. A ver. A ver, ¿qué más podemos poner por acá? Por acá. ¿Tengo algún animatrónico? No. Por acá. No. Ya tengo los vasos y las mesas, así que sponsor. Un sponsor, ¿Qué dicen? ¿Contratamos el sponsor o no? Gastan $250. ¿Qué tal? Ok, pero ¿contratamos el sponsor o no? Esa es la pregunta del millón. ¿Hay que contratar el sponsor? No hay que contratar el sponsor. ¿Saben qué? No, gracias. Justo ahora no. ¿Hay otro sponsor? No, solo hay este. Justo ahora no. Así que, bueno. Y terminado. Finish it. Terminamos. Your restaurant is now officially open. Awesome! That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have 3 tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Como con café. Oh, ya sé cómo apagar el aire. Esto es igual que y me gusta un knife. Vamos a seguir ordenando los platos, pero no llegan. No llegan estos platos. Bueno chicos, tenemos un corte de 1000 años porque los veo en 1000 años. And that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why,
What we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Espero que tú también te diviertas. A ver, throw back the alley, proceder con el salvaje. $500. El valor del salvaje. Ay, no lo sé. Procede con eso. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. No sé si sea buena idea. Chat, la verdad. No sé si sea buena idea. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. No quiero morir, ¿eh? No Document quiero. results. ¡Tengo miedo! Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Perdiste salvaje. Y también perdiste pizzería. Hola, Sana Paus. Sana Paus. Ok, tengo $200, aunque me asusté un poco. ¿De esto? ¿Un escenario mejor? No lo sé, creo que hay que limpiar. Voy a ahorrar dinero para el escenario mejor, escenario very good. Nada más me canso para un animatrónico, pero este me cansa para 2. Perdón. Vení por acá. Para cumpleaños. Parlantes, super parlantes. Oh, Red Maze. Oh, wow.
por ahora. Así que bueno, vamos a poner esto y por acá vamos a poner los patitos. ¿Ve? Muy atrasado. Bueno, y ahora vamos a darle play test de los patitos y ahorita jugamos el de las pelotas. Y eso fue todo. Saqué 200 puntos. Perfecto. El fast rating va muy bien. Vamos a romper la espalda. Oh no, sí, se cayó. Después de esta ronda le rompemos la espalda. ¿Qué? Sí, vamos a romper la espalda. Soy muy malo. Oh no, ¿qué hice? Chale, se murió. ¡No! ¿Qué estás bien? ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡Help me! ¡No! ¡Help me! Creo que el fast rating puede bajar gracias a este juguete que le estamos rompiendo la espalda a los niños. ¡Uy! $500. ¡Oh, wow! Ok. Vamos a seguir jugando a los patitos. No, ¿saben qué? Le quiero seguir rompiendo la espalda a Help me. Yeah. Vamos. Muere Helpy. Muere. Ya no te voy a ayudar. Ayúdate a ti mismo, que te llamas Helpy. Se supone que te ayudas. Dime que si llega. Ok, estoy siendo muy malo con Helpy. Estoy siendo demasiado malo con Helpy. ¡No! Oh no, Helpy, ¿estás bien? Sé que eres un robot, pero ¿estás bien? ¡No! Helpy, ¿cómo pudiste atravesar la tabla? Aún así. Ok, esto lo vamos a cortar. 0 puntos. Soy re malo. Pobre Helpy se murió. Bueno, ahora sí. Finish. Espera, ¿tenía $700? ¿Por qué me hacen ordenar las cosas? ¿Por qué me hacen pedir las cosas por Amazon? Aquí, en un sitio muy claustrofóbico. ¿Que me quieren matar o qué? Ah, sí, es verdad. Me quieren matar. Tengo miedo. One big happy family. ¡Me asusté! Esta vez no fue actuado. En serio me asusté. Y ahora me dicen que este juego contiene el jumpscare. Gracias a Pablo por seguirme. Imagino que alguna vez le dé a
estas cosas no sirven de nada. Ok, y ahora vamos acá. Esos platos no, esos no. Uy. A los niños les encantan los videojuegos. Sí o sí hay que comprar esto, chicos. A ver, tiene que comprarlo, me voy a quedar sin dinero, pero es necesario, muy necesario, chicos. Es un karaoke. Ok, ¿qué más hay? Lo que voy a comprar listo, $68. Creo que ya estamos bien así. Muy bien. Así que bueno, continuemos. ¿Dónde está el micrófono de la cámara? Oh, está aquí. Ok, ¿qué fue lo que compré? Ya me olvidé qué fue lo que compré. A ver, vamos a poner por aquí. Ok, vamos subiendo el rating. ¿Dónde hay lugar para otro juego? No tengo un lugar para otro juego. Me compré un juego que no me va a servir. ¿O no? ¿Qué hice? ¿Saben algo? ¿Cómo quito este juego? Este juego es muy peligroso para los niños, ahora que lo pienso. Bien, dar. Espera. Mejor este. Aquí se lastima. Vamos a probar este juego. Oye, que este juego es bastante largo, así que vamos a hacer un corte porque este video se está volviendo muy largo. La verdad es que sí, hace bastante que ya no hacemos otra entrevista más. Ya hicimos la de Circus Baby y ya hicimos también la de Fuente en Freddy, que terminamos muertos, pero la de Circus Baby sobrevivimos, o eso parece. Ratos. Mientras nadie venga para acá, que el animatrónico que siempre nos mata siempre viene por acá.